Hola, en esta oportunidad vamos a explicar el tema de caída libre y tiro vertical. Para ello tenemos una parte de teoría en nuestro libro en el cual se resume lo siguiente. Dice que la caída libre es cuando se deja caer un cuerpo desde un lugar y este pues únicamente sabemos que desde su inicio va a tener una velocidad cero y posteriormente va a tener una aceleración basada en la gravedad y esto le va a dar una velocidad. Por ejemplo, supongamos que acá usted se encuentra o una persona se encuentra en la altura de un árbol, en una rama, y esta persona deja caer un objeto sobre la misma. Al momento de dejarla caer, la velocidad de esta siempre va a ser, o su velocidad inicial siempre va a ser 0 metros por segundo. Y como aceleración, conocemos acá que está lo que es la gravedad. La gravedad se estima que tenga una velocidad o una aceleración, mejor dicho, de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso en el sistema internacional. Si en el ejercicio o si en el problema le solicitan que lo haga basado en el sistema CGC o sistema inglés, pues tendría que utilizar las conversiones en centímetros o pies. Pero en nuestro caso, a nivel Latinoamérica, nosotros utilizamos en nuestras medidas metros y segundos. En este caso, la gravedad, cuando se deja caer un objeto, siempre va a ser positiva y va a ser de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esos datos siempre van a ser los mismos porque un objeto se deja caer desde lo alto, desde la altura. Ahora bien, por el contrario, en tiro vertical, una persona se puede estar desde el suelo. Acá vamos a dibujar a una persona y esta puede lanzar una pelota hacia arriba, en el cual su velocidad inicial, debido a que tiene una fuerza, esta va a tener alguna velocidad que nos van a indicar en el ejercicio, o puede ser que no nos la brinden. Y va a ser lanzada y va a tener una aceleración negativa. ¿Por qué negativa? Acá vamos a poner que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Porque acá cuando se lanza una velocidad, en vez de seguir a la misma velocidad o bien con una mayor velocidad, empieza a desacelerar hasta que se detiene hasta un punto determinado de altura. En este caso su velocidad final va a ser igual siempre a 0 metros por segundo en este caso. Entonces se dice que es negativa porque está desacelerando, ¿verdad? La gravedad está frenando el objeto que fue lanzado hacia arriba verticalmente. Por ese motivo es que se va a colocar negativo la gravedad en lo que es el problema de tiro vertical. Entonces, para poder identificar si su problema es caída libre o caída o tiro vertical, la palabra es muy sencilla. En caída libre es se deja caer y en tiro vertical es se lanza verticalmente hacia arriba. Hacia arriba. Ok, si ustedes miran esto en su problema, ustedes rápidamente van a poder identificar si es caída libre o si es tiro vertical. Para ambos problemas utilizamos las mismas fórmulas. Tenemos acá la fórmula de tiempo, aquí la de altura, esta es la de velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos acá, esta es una ecuación de comparación donde tenemos gravedad por altura con sus velocidades. Tenemos otra que es de altura, es diferente a esta. ¿Cuál es la diferencia? Acá está tomando en cuenta la gravedad y aquí en esta no hay gravedad. Entonces esta es de otra altura.
porque hay problemas que a ustedes le dan, ustedes tienen lo que es la gravedad, velocidad final y velocidad inicial, pero no tienen tiempo, entonces usan esta fórmula. Cuando sí tienen tiempo, entonces pueden utilizar esta fórmula. ¿Sí? La diferencia es el tiempo. Cuando no hay tiempo, entonces para que ustedes diferencien. Y tenemos una tercera fórmula de altura. En este caso acá tenemos la velocidad inicial, pero no sabemos la velocidad final. En este caso puede ser para caída libre, en el cual sabemos la velocidad inicial, pero no sabemos su velocidad final. Entonces esta puede ser más para caída libre. Y acá pues tenemos nosotros la descripción de qué significa cada símbolo. ¿Va? Entonces es muy importante que estas fórmulas las tengan a la mano al momento de realizar sus ejercicios. Entonces como primer paso lo que tienen que hacer al momento de encontrar sus problemas es que van a empezar a identificar los valores que ustedes tienen en, en el problema. En este caso acá muy importante, miren, tenemos el primer problema de caída libre, se dice se deja caer, entonces sabemos que es caída libre. Y acá ya nos indican a qué altura, a 90 metros de altura se deja caer el cuerpo. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar qué valores nos dan. Por ejemplo, acá tenemos h es igual a 90 metros. Sabemos desde un inicio la gravedad, como es caída libre, es 9.8 positivo metros por segundo al cuadrado. Y en este caso, como se deja caer, sabemos su velocidad inicial, que es 0 metros por segundo. Entonces estos son los datos que tenemos. Muy importante identificar qué tenemos que encontrar. Para este ejercicio dice que tenemos que encontrar cuál es la velocidad con la que llega, es decir, su velocidad final. Entonces acá necesitamos saber la velocidad final, que no la conocemos. Y luego dice el tiempo, cuánto dura la caída. Tenemos que encontrar también tiempo, que tampoco lo conocemos. De estas fórmulas, ¿cuáles podemos utilizar? Pues sabiendo que tenemos velocidad inicial y gravedad, pero no tenemos tiempo. Entonces, y acá tenemos otra que es de tiempo, pero en este caso necesitamos saber también la velocidad final. Son dos datos que no tenemos a la mano. Por lo tanto, tenemos que buscar una fórmula en donde conozcamos la altura, velocidad, gravedad, para poder encontrar su velocidad final. Entonces, en este caso tendríamos que hacer el despeje de alguna de estas variables. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a resolver el ejercicio. Vamos a identificar el siguiente. En el número 2 nos indica acá que un cuerpo se suelta. Acá sabemos que está alguna persona o el objeto estaba a cierta altura y se dejó caer. Y dice que tiene una velocidad o alcanza una velocidad de 4 segundos. Ok. Entonces acá lo que tenemos que hacer es que también nos dan, por ejemplo, nos dan la gravedad en este caso. Solo voy a cambiar acá el color, pero acá tenemos como valores la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, y sabemos el tiempo al cabo de 4 segundos. Muy bien. ¿Y qué otro dato podemos tener acá? La velocidad final, perdón, velocidad inicial, que es de 0 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces estos tres datos son los que tenemos y ahora nos piden que encontremos la velocidad que alcanza al cabo de 4 segundos. Entonces lo que me están pidiendo es su velocidad final, que es lo que yo no sé, o no sabemos, mejor dicho. Ok, entonces ahora veamos los de tiro vertical. Miremos qué nos indica el problema. Dice que se lanza un cuerpo verticalmente, o sea, se lanza verticalmente. Con esto ya sabemos que es tiro vertical. Hacia arriba, con una velocidad, es su velocidad inicial de 20 pies sobre segundos. Entonces acá en este caso nosotros tenemos eh, la velocidad
final o inicial, que es de 20 pies sobre segundos, y esto lo tenemos que trasladar o convertir a nuestro sistema de metros por segundos. En este caso, esta variable es la que hay que cambiar de metros por segundo. Y luego dice acá en el problema que tenemos que encontrar la altura máxima. En este caso, antes de definir eso, sabemos que tenemos también gravedad. Como se lanza hacia arriba es negativo, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y ahora sí, tenemos que identificar cuál es la altura y el tiempo basado en esto. Entonces acá vamos a colocar que no conocemos ni el tiempo ni la altura. Muy bien, y ahora vamos a ver o identificar el segundo problema. ¿Con qué velocidad debe lanzarse un cuerpo? Nos está pidiendo la velocidad inicial que deberá lanzarse un cuerpo hacia arriba para que alcance una altura de 7.35. En este caso conocemos acá, aquí también en el problema 1 se me olvidó, la velocidad final sí la conocemos porque es 0 metros por segundo en el primer caso. ¿Por qué es 0 metros? Porque cuando está el objeto, cuando se lanza y llega a una altura, se detiene. Por lo tanto, su velocidad final es igual a 0 metros por segundo. Entonces, por eso sabemos que su velocidad final es 0 metros porque se detiene al final. Bueno, continuando con el número 2, entonces conocemos la altura. La altura es igual a 7.35 metros. Sabemos la gravedad y sabemos su velocidad final. Entonces la gravedad es menos 9.8 metros por segundo y la velocidad final es 0 metros por segundo. Ok, entonces aquí ya tenemos los datos y que nos piden en este último ejercicio que encontremos su velocidad final. No, perdón, que encontremos su velocidad inicial. Eso es lo que necesitamos averiguar. Muy bien, ahora vamos a ver entonces el desarrollo de cada uno de estos problemas. Entonces acá tenemos ya la resolución, que es uno de los ejemplos. En este caso, acá tenemos el problema. Un cuerpo se deja caer a una altura de 90 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad con la que llega al suelo y con cuánto tiempo dura la caída? Entonces es muy importante que podamos establecer primero nuestros datos que sí conocemos, y luego basado en eso pues vamos a utilizar una de las fórmulas que tenemos. En este caso, por los datos que se cuentan, se recuerdan que necesitamos dos datos. Acá necesitamos velocidad final y tiempo, pero las fórmulas que teníamos, una necesitaba velocidad final y la otra necesitaba el tiempo, y son dos datos que no teníamos. Por lo tanto, utilizaremos esta fórmula que acá nos proporcionan, que es una ecuación, y eso únicamente lo que vamos a hacer es despejar velocidad final, que sería la variable que está acá. ¿Cómo quedaría el despeje? Por ejemplo, acá en este caso, voy a simular acá que tengo la ecuación, sería 2GH, como esta variable está aquí negativa, pasa al otro lado positiva, más b inicial al cuadrado. Acá se da cuenta, lo único que acá el orden es diferente. Pusieron velocidad inicial al cuadrado más 2GH, pero es lo mismo. Y la velocidad final, como tiene un exponente, ese exponente pasa al otro lado como raíz cuadrada. Y queda la raíz cuadrada de 2GH más velocidad inicial al cuadrado. O como dice en el libro, raíz cuadrada velocidad inicial al cuadrado más 2GH. De esa forma se hizo el despeje. Ok. Entonces ahora continuando, una vez realizado el despeje vamos a incluir los datos. En el caso de velocidad inicial es 0, 2 más la gravedad 9.8 por la altura que es 90 metros. Una vez sustituimos esto nos da 1764 y sacando la raíz cuadrada de esto es 42 metros por segundo. Y esa sería la respuesta de la velocidad final.
Ahora bien, ya conociendo la velocidad final, vamos ahora a establecer el tiempo. Entonces acá sustituimos en la fórmula los datos, 42 metros sobre segundo menos 0 metros por segundo, porque es lo que, como se dejó caer el objeto, no tuvo una velocidad al inicio, dividido 9.8 metros sobre segundo. Y entonces, haciendo las operaciones, nos quedan metros por segundo y metros por segundo al cuadrado. Al anular variables, únicamente me quedan segundos, en este caso. Por lo cual, al dividir 42 dividido entre 9.8, da el resultado de 4.28 segundos. Y ese sería el resultado de los problemas que nos plantearon acá. ¿Cuál es la velocidad de llegada al suelo? El objeto llega con una velocidad de 42 metros sobre segundo. ¿Cuál es el tiempo que dura la caída? La caída tiene una duración de 4.28 segundos. Y entonces de esa forma hemos pues llegado a la solución del problema. Continuando con el siguiente, en el segundo, tenemos acá el problema que un cuerpo se deja caer de una altura que no conocemos y que la velocidad al cabo de 4 segundos. ¿Qué velocidad, perdón, alcanza al cabo de 4 segundos? Eso nos está pidiendo la velocidad inicial. Conocemos la velocidad inicial de 0, gravedad 9.8 y el tiempo 4 segundos. Sabemos que el objeto tiene una velocidad de 39 metros sobre segundos. Entonces, ¿qué velocidad alcanza? 39.2 metros sobre segundos. Ahora vamos a ver los ejemplos de tiro vertical. En este caso, tiro vertical, acá nos está indicando que los objetos pues se lanzan verticalmente hacia arriba. En el primer caso, nos dan una velocidad de 20 pies, pero estos, como les mencionaba, hay que convertirlos sí, solo sí, sí le piden el problema establecerlo al sistema internacional o el CGC o el inglés. En este caso, ¿qué sistema estamos trabajando? Si estamos trabajando en pies sobre segundos. Acá podemos ver en este al inicio donde tenemos acá el libro, estamos trabajando bajo el sistema del sistema inglés, 32.2 metros sobre segundo. En el problema no nos indican que tenemos que realizar la conversión hacia otro sistema, por lo cual podemos operarlo en el mismo sistema que es el sistema inglés. Velocidad inicial, acá tenemos 20 pies y la gravedad, por lo tanto, tenemos que trabajarla con lo mismo, 32.2 pies. Si vamos a trabajar la de 9.8 metros, tenemos que convertir esto a ese sistema para que tengamos un dato real. Entonces, si no vamos a hacer la conversión, pues utilizamos el sistema inglés. En este caso, como necesitamos saber la velocidad, eh, encontrar la altura y el tiempo, nos dice. Entonces, como no sabemos, no tenemos el tiempo y no tenemos la altura, nuevamente utilizamos la fórmula que vimos anteriormente. Despejamos el despeje, ¿cómo se realizó? Pues acá tengo velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Esto es esta parte que tenemos acá, solo lo copié. Y ahora vamos a despejar h. Y como tenemos 2 por g, está multiplicando h, lo paso a dividir. Entonces acá sería 2g. Entonces altura sería velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por gravedad. Ahora solo sustituimos datos. En este caso tengo velocidad inicial 20 pies, es con la fuerza con que se lanza hacia arriba. Como el objeto al momento de lanzarse tiene su velocidad, pero al llegar a cierta altura se detiene y por lo tanto tiene 0 metros por segundo. Conociendo de esto que es la velocidad final. Entonces acá ya sustituimos por 0 y acá 20 pies por segundo. Dividido 2 por 32.2 pies, que es el sistema inglés. Entonces una vez realizado eso, pues nos quedaría de esta forma. Únicamente operamos 0 menos 20 pies, nos quedaría, bueno, primero tenemos acá que elevarlo al cuadrado.
Entonces 20 por 20 nos da 400, negativo, menos 400 pies, no tenemos nada con qué restarlo, dividido, tenemos acá la gravedad, menos 32.2 pies por 2, menos 64.4 pies. Y ahora dividimos y nos da una altura de 6.21 pies. Si en el problema les indica que esto debe quedar en metros o centímetros, pues habría que hacer la conversión. Pero en este caso no nos lo pide. Ahora vamos a realizar el tiempo, calcular el tiempo para que alcance esa altura. Entonces sustituimos velocidad inicial, que ya sabemos que es 0, velocidad inicial, que es 20 pies, y la gravedad, que es 9.8, perdón, 32.2, porque es el sistema inglés. Ok, entonces nos queda de esta forma. Y ahora acá vamos a operar menos 20 pies dividido menos 32 pies, menos por menos da más, y pies con pies se va, segundo se va con el cuadrado y solamente nos queda segundo, y nos queda entonces el resultado de 0.62 segundos, alcanza una altura de 6.21 pies. Y de esta forma hemos resuelto el problema del ejercicio. Ahora en el número 2 dice, ¿con qué velocidad deberá lanzarse un cuerpo verticalmente hacia arriba para que alcance una altura de 3.5 metros? En este caso, dice qué velocidad deberá lanzarse. No conocemos la velocidad inicial. Acá, por favor, esto en el libro, táchenlo porque esto es del ejercicio anterior. Acá, por algún motivo, se copió ese dato. Entonces sabemos que la velocidad inicial es la que estamos buscando. Esa es la que no conocemos. La velocidad final sí la sabemos. ¿Por qué? Porque el objeto se detiene a una altura, entonces 0 metros por segundo. Tenemos gravedad y tenemos la altura en metros. Entonces tenemos que buscar la velocidad inicial y para ello tenemos esta fórmula, que es la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por g por h. Una vez realizado, entonces ahorita vamos a sustituir los datos y luego vamos a realizar la operación. En este caso tenemos 2 por 9.8 por 7.35, que es la altura. Solo quiero ver acá una cosa, el formulario, vamos a ver velocidad inicial. Ok, tenemos esto, ¿sí? Muy bien, entonces sí tenemos bien acá nuestra forma. Entonces tenemos que ver acá, en este caso, velocidad inicial es igual a raíz cuadrada de 2 por 9.8, pero como dice que ¿qué velocidad se deberá lanzarse un objeto? No, ¿qué velocidad deberá lanzarse un objeto verticalmente hacia arriba para que alcance una altura de 7.35? Muy bien, entonces acá 9.8 metros por segundo por 7.35. ¿Ok? Entonces ahora vamos a operar. Entonces la velocidad inicial de este objeto que debe lanzarse, multiplicamos estos datos. Vamos a sacar nuestra calculadora. Y operamos entonces 7.35 por 9.8 por 2. Entonces operamos y nos da 144.06. Raíz cuadrada de 144.06. Perdón, 026. Aquí copié mal acá. 0,6. ¿Ok? Entonces, una vez esto, sacamos la raíz cuadrada del valor anterior. Raíz cuadrada, vamos a ver si tenemos acá. Bueno, acá no tenemos raíz cuadrada, pero sabemos que multiplicando, vamos a ver acá. 12 por 12 nos da 144. Y es el dato que estamos buscando. Por lo tanto, el valor estaría en 12. Velocidad inicial es igual a 12 metros
por segundo. Esa sería la velocidad con la que se debe lanzar el objeto hacia arriba. Entonces, en ese caso, pues acá tenemos ya la resolución del problema, la velocidad con la que se deberá lanzar para que así el objeto llegue a una altura de 7.35 metros. Entonces, acá queda pues la explicación del tema. Muy importante, recuerden que para poder diferenciar si es caída libre o tiro vertical, en caída libre un objeto está en una altura y cae hacia el suelo. Y en tiro vertical un objeto está en el suelo y es lanzado hacia arriba, llegando a una altura determinada. Entonces, eso sería únicamente. Pues cualquier duda que tengan sobre el tema, me pueden escribir y les deseo éxitos en sus ejercicios. Saludos.